Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Hoy les traigo un video donde veremos todos esos momentos reveladores de los conciertos de Jimin y Jungkook, momentos que nos demuestran que el 2026 podría ser el año de la confirmación oficial del J-Cock. Y es que, si nos ponemos a observar con calma todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses, desde que comenzó el tour de Arirang, hay algo que cambió. Algo es diferente. Y todo comenzó cuando salieron esos artículos. La prensa coreana y varios foros empezaron a hablar de posibles rumores de noviazgo entre Jimin y Jungkook. Todo por un detalle que no pasó desapercibido. Ambos estaban usando collares iguales, de la misma marca. Y dentro de la cultura coreana, ese tipo de coincidencias no suelen verse como algo casual, sino como algo propio de pareja. Pero lo que realmente llamó la atención vino después. Porque, lejos de ocultarlo o evitar el tema, Jimin y Jungkook comenzaron a mostrarlos aún más, luciendo orgullosos su collar de pareja. A raíz de eso, estamos viendo a Jimin y Jungkook más sueltos, más seguros, más decididos, pero sobre todo, más demostrativos en público. Y sí, es cierto. Ellos siempre han tenido una conexión especial. Siempre nos han mostrado esa complicidad, esa cercanía tan única que los caracteriza. Pero lo de ahora es distinto. Esto ya no se siente como antes. Esto es más evidente. Más intenso. Más imposible de ocultar. Y aunque a algunos les duela aceptarlo, el J-Cock no ha dejado de gritarnos su vínculo. No ha dejado de mostrarnos, sin palabras, la relación tan fuerte que existe entre ellos. Hay algo que a mí personalmente me impacta mucho. Y es la forma en que Jungkook mira a Jimin. Porque no es una mirada cualquiera. Jungkook puede estar en un escenario con miles, incluso millones de cámaras apuntándole. Pero cuando se trata de Jimin, todo desaparece. Su atención se centra completamente en él. Se queda mirándolo, como si el mundo no existiera. Con esa sonrisa suave. Con esa mirada llena de amor, admiración y ternura. Y sí, muchos intentan decir: Jungkook mira a todos igual. Pero no es igual. Porque cuando mira a Jimin, hay algo más. Es una mirada distinta. Más profunda. Más sincera. Es una mirada que no se puede fingir. Y no lo digo yo. Lo dicen sus acciones. Porque las imágenes no mienten. Ahí está ese momento, donde Jungkook corre hacia Jimin. Literalmente corre, atravesando todo, saltando, solo para llegar a su lado. Como si fuera una escena de película. Como si nada más importara. Y es inevitable pensar en esa frase. Cruzaría el mundo entero por llegar a ti. Porque Jungkook es así con Jimin. Por estar a su lado. Por hacerlo sonreír. Por tenerlo cerca. Hace lo que sea. Y eso no es casualidad. Eso es amor en acción. Pero aquí no solo hemos visto a Jungkook más abierto. Jimin también. Y eso es algo muy importante. Porque ahora vemos a Jimin más libre con Jungkook. Más expresivo. La forma en que le canta. La forma en que le baila. Cómo le sonríe. Cómo le coquetea sutilmente. Esos pequeños gestos. Esas miradas. Esos momentos en los que se tocan. Todo eso habla. Y verlo así, feliz, disfrutando, siendo el mismo junto a Jungkook. Es realmente hermoso. Porque se siente real. Se siente genuino.
Y hay un momento que muchas no podemos olvidar. Cuando Jimin dijo I love you a ARMY durante el concierto. ¿Y qué hizo Jungkook? Volteó inmediatamente a verlo. Y le dijo también I love you. Pero no fue cualquier I love you. Se lo dijo a él. Directo. Claro. Sin miedo. Y Jimin lo escuchó. Y su reacción, esa timidez, esa sonrisa. Lo dijo todo. Y no solo eso. Hubo otro momento que hizo emocionarnos mucho a todas. En pleno concierto, Jungkook tomó un pequeño papel y formó un corazón para luego mostrárselo directamente a Jimin. Jungkook le estaba diciendo frente a todos, mi corazón es tuyo a Jimin. Porque, además, no es la primera vez que Jungkook hace algo así. En cada oportunidad, de una u otra forma, siempre termina dejando claro que su corazón le pertenece a Jimin, solo a Jimin. Y es que ellos son realmente tan lindos juntos. Otro de los momentos que dejó claro que Jungkook siempre está pendiente de Jimin ocurrió durante los primeros conciertos. Muchos nos dimos cuenta de algo muy evidente. Las cámaras casi no enfocaban a Jimin mientras cantaba. De hecho, muchísimas ARMYs comenzaron a quejarse porque era demasiado notorio que no lo grababan como debían. Pero después pasó algo que sinceramente dijo muchísimo sin necesidad de palabras. Jungkook tomó la cámara él mismo. Y comenzó a enfocar a Jimin. No lo hizo el staff. No lo hizo otro miembro. Lo hizo Jungkook. Como si quisiera asegurarse de que Jimin recibiera la atención que merecía. Y eso, sinceramente, fue un acto de amor enorme. Porque Jungkook siempre encuentra la manera de estar para Jimin. Y obviamente, tampoco podían faltar esos pequeños momentos de celos que tanto caracterizan al J-Cook. Hubo un momento donde Jungkook estaba bailando, levantándose la camisa y mostrando sus abdominales. Y rápidamente Jimin lo apartó, como haciendo que dejara de mostrarse así de sexy frente a todos. Ese instante nos recordó muchísimo a aquel famoso gesto de Jimin que prácticamente gritaba, todo esto es mío. Y sinceramente, ver que después de tantos años siguen manteniendo esa complicidad tan única, es demasiado bonito. Pero lo mejor vino después. Porque Jungkook, entre risas, como queriendo estar a mano para que Jimin no lo mande a dormir al sillón, fue y también le levantó la camisa a Jimin. Y ese momento fue simplemente perfecto. Verlos así, felices, cómplices, juguetones. Y sí, también con un poquito de celos que le da todavía más encanto a su relación. Jimin y Jungkook han demostrado una y otra vez que, tanto dentro como fuera del escenario, siempre buscan estar juntos. Disfrutan estar cerca. Disfrutan mirarse. Tocarse. Sentirse acompañados. Y se nota que compartir escenario juntos hace todo aún más especial para ellos, porque ambos están haciendo lo que más aman, pero al lado de la persona que aman. Sin embargo, hubo algo que llamó muchísimo la atención de las fans. Y es que la producción comenzó a separarlos de forma bastante evidente. Porque cuando Jimin y Jungkook están juntos, simplemente se olvidan del resto. No dejan de mirarse. De sonreírse. De buscar contacto. Y al parecer eso comenzó a incomodar al staff, porque empezaron a sentarlos separados. Incluso hubo momentos donde sentaron a Jungkook junto a Taeyong, lejos de Jimin. Y ahí fue donde muchos notaron una diferencia enorme. Porque cuando Jungkook está sentado junto a Jimin, literalmente brilla. Se le ve feliz, relajado, cómodo. Pero cuando estaba sentado lejos de él, las imágenes mostraban a un Jungkook mucho más serio y apagado. Y aún así, aunque Taeyong estuviera en medio, Jimin y Jungkook no dejaban de buscarse con la mirada.
no dejaban de sonreírse. Porque así de felices se hacen simplemente con verse. Incluso hubo un momento donde Namjoon terminó quedando entre ellos, como intentando mantener cierta distancia. Y sinceramente, eso dio un poco de tristeza. Porque Jimin y Jungkook no le hacen daño a nadie. Y aún así, muchas veces parece que tienen que contenerse o mantener distancia. Pero incluso con todo eso, ellos siguen encontrando la manera de estar juntos. Y hubo un momento que lo dejó demasiado claro. Jungkook literalmente fue hacia donde estaba Jimin, ignorando por completo la posición donde supuestamente debía quedarse. Como si estuviera diciendo: esta vez no, Namjoon. No me vas a separar de Jimin. Y terminó yendo y poniéndose a su lado. Porque al final, el lugar seguro de Jungkook siempre parece ser Jimin. Y sinceramente, ya no parecen tener miedo. Se sienten más libres que nunca. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Estamos cada vez más cerca de algo más claro? Porque sinceramente, ellos ya están arriesgando más. Ya no es como antes. Cada día parecen más libres. Más cómodos mostrando lo que sienten. Y sí, muchos dicen. Solo falta que lo confirmen con palabras. Pero, ¿realmente falta eso? Porque si lo pensamos bien, ellos ya lo están diciendo. Solo que no con palabras. Lo dicen con sus miradas. Con sus acciones. Con la forma en que se buscan. Con la manera en que se eligen una y otra vez. Como dicen por ahí. Lo que se ve, no se pregunta. Y nosotras, como Jikookas, creemos en ellos. En ese vínculo tan fuerte. En ese amor tan bonito. En esa conexión tan única que comparten. No necesitamos forzar nada. No necesitamos inventar nada. Porque lo que ellos muestran es suficiente. Y si 2026 termina siendo ese año donde todo se vuelve aún más evidente, entonces simplemente estaremos aquí, acompañando, apoyando y disfrutando de verlos felices. Así que díganme ustedes, mis queridas Jikookas, ¿sienten lo mismo? ¿Creen que este año está marcando un antes y un después para ellos? Las leo en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video con más Jikookas que también estén sintiendo todo esto. Y recuerden siempre apoyar con amor. Nos vemos en el próximo video.